estar aquí. Mi nombre es Luis, mi esposa Miriam y Ezequiel, que está aquí también con nosotros. Gracias por su recibimiento. Gracias a la familia Molina por hospedarnos en casa también. Tenemos la oportunidad de estar aquí desde ayer, jugando un poquito con el sonido. Y estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad de estar aquí. Oramos para iniciar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Y esta mañana queremos poner esta palabra en tus manos para que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo revelando esa palabra en sus corazones, y que tú no permitas que palabras mías, ideas mías, se pongan entre lo que tú quieres hablar a tu pueblo y tu pueblo, Señor. En nombre de Jesús, amén. No la semana pasada, hace unos días, hablando con Arturo, me mandó el pasaje en el que están estudiando estas semanas, y es Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero para tomar el hilo de lo que han estado viendo, pues me puse a leer desde el principio, ¿no? De Marcos, y leyendo un poquito acerca del autor de este evangelio, vi que este evangelio tiene algo muy curioso, y es que fue construido o fue escrito de la manera en la que está, con mucho cuidado y a propósito. Cada pasaje, uno después del otro, fueron recopilaciones por parte de Marcos de vivencias de Juan, y él tomó todas este testimonio de la vida de Jesús y lo acomodó de cierta manera, dándole un sentido, ¿no? Y es el orden cronológico que siguen los evangelios, pero vemos que cada evangelio lo aborda de una manera diferente, ¿no? En algunos vemos unos pasajes más detallados, en algunos otros vemos otros pasajes que parece que solo los mencionan, en algunos no se mencionan algunas pequeñas partes que en otros sí, y es lo que hace rico, ¿no? Esos 4 evangelios podemos tener una perspectiva de la vida de Jesús. Y hablando acerca de Marcos capítulo 2, en el capítulo anterior termina con Jesús hablando acerca del día de reposo, ¿no? Y sabemos que para el pueblo judío, para la tradición judía, el día de reposo es algo muy delicado, ¿no? Ellos tienen un montón de prohibiciones y tienen un montón de reglas para este día, cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, para ellos, ver a un Jesús que se hace llamar Dios mismo, que la gente empieza a decir que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, y empieza a hacer cosas que están fuera de lo normal, ¿no? Que están fuera de la regla, y los fariseos eso los enloquece, ¿no? Algo que tú quieres enloquecer un fariseo, haz algo que está en contra de sus reglas y lo vas a lograr, ¿no? Dice, en el capítulo anterior termina con Jesús hablando acerca del día de reposo, y les dice: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Y me puse a pensar, dije, ok, lo voy a leer otra vez. Dice, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Por qué? Porque ellos mismos en el día de descanso es el día en el que van a estar conectados con su Creador, ¿no? Es el día que van a dedicar a Dios. Entonces no es simplemente no lo es todo el cúmulo de reglas que va a hacer que el día de descanso sea el día de descanso, sino el significado mismo de por qué estamos dejando esas cosas a un lado, ¿no? Pasa lo mismo en nuestros tiempos, pasa lo mismo cuando a veces ayunamos, y no sé si ustedes lo hagan, pero hay iglesias que hacen ayunos juntos, y dicen, no, pues tal día vamos a ayunar, ¿no? Y mi esposa y yo tenemos más o menos el mismo contexto de haber tenido la oportunidad de crecer en la iglesia, y a veces uno cuando crece en la iglesia escucha cosas y no sabes por qué hacemos lo que hacemos. Y yo me acuerdo que mis papás en un tiempo estaban como discipulando a una pareja, entonces íbamos a su casa, y yo me acuerdo de una duda muy genuina que él tenía, y él decía, ok, mi papá se llama Miguel, le decía, ok, Miguel, pero entonces si yo estoy ayunando y yo tengo ganas de comerme el virote que está en la mesa, entonces ¿qué hago? O sea, ¿me lo como y estoy pecando? ¿O me aguanto y me pongo a orar pensando en el virote?
Y ya a mí se me hizo muy chistoso porque yo nunca había escuchado que un no creyente, por el contexto en el que crecimos, por eso es bueno, es lo mejor. Salir y conocer gente y tener amigos que no son creyentes para que un día puedan estar aquí sentados con nosotros. Y de verdad, cuando uno conversa con alguien que no tiene el contexto de la iglesia, uno se empieza a hacer preguntas que no se había hecho antes porque tienen dudas genuinas de cosas que probablemente nosotros hemos aprendido por escuchar y por hacer, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar a mí y decir, o sea, sí es cierto, tiene toda la razón. Él decía, ¿tiene alguna validez mi ayuno si yo estoy pensando en comer? Decía, o ya lo eché a perder y mejor como porque de todas maneras no va a contar lo que estoy haciendo. Y entonces le explicaban a mis papás, ¿no? O sea, la abstinencia del alimento es para que tu cuerpo sienta la necesidad y tengas esa conexión con Dios, ¿no? Estás dejando a un lado tu carne, estás dejando a un lado lo que tú quieres por buscar a Dios, ¿no? Por tener ese momento de cercanía con Dios. Algo así yo pienso que lo podemos relacionar con esto que decía Jesús, ¿no? De que estaban tan perdidos en seguir unas reglas del día de reposo, que probablemente el día de reposo nada tendrían que andar haciendo los fariseos buscando quién obedecía o no obedecía las leyes del día de reposo en lugar de estar en su lugar buscando de Dios, ¿no? Sería lo más lógico que si tenemos un común acuerdo en que es un día de reposo y vamos a dejar lo que estamos haciendo, no tanto por dejarlo, sino por buscar a nuestro Señor, pues estemos buscando a nuestro Señor en lugar de estar viendo quién cumple o quién no cumple el día de reposo, ¿no? Que es el caso de los fariseos. Y empieza el capítulo 3. Dice, Jesús entró de nuevo en el versículo 1, Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio que un hombre tenía una mano deforme. ¿Qué quiere decir esto que Jesús entró de nuevo? Quiere decir que Jesús ya había estado en la sinagoga. Jesús había estado en la sinagoga, Jesús salió de la sinagoga y cuando entró vio a un hombre que tenía una mano deforme. El hombre no se acercó a Jesús. Probablemente cuando Jesús salió de la sinagoga el hombre ya estaba ahí. Probablemente ese hombre no se acercó a Jesús para pedir un milagro aún a sabiendas de que Jesús lo podía sanar. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice, Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Jesús no esperó a que la persona se acercara. Jesús identificó la necesidad. Y sin que la necesidad sin que la necesidad fuera hacia Jesús, Él fue a la necesidad. Jesús se acerca a la necesidad. Y yo creo que es algo que como cristianos nosotros tenemos que estar muy pendientes. Es una lección súper grande para nosotros como los seguidores de Jesús, que muchas veces tenemos la oportunidad de ayudar a personas cuando las personas se acercan a nosotros, ¿no? Cuando las personas dicen, oye, a lo mejor eres la única persona cristiana en tu trabajo y la gente, aunque no te sigue mucho el rollo, el día que tiene una necesidad dice, oye, ¿puedes orar por mí? Oye, ¿tú qué sabes de esto? O simplemente a lo mejor no te preguntan una oración, pero se acercan para contarte una necesidad. ¿Por qué? Porque saben que hay un Dios que existe, ¿no? Y que hay un Dios, y hasta usan esa palabra de tú que estás más cerca de Dios, ¿no? Tú que estás más cerca de Dios, pues hazme el paro y tú que estás ahí, pues dile, ¿no? Ahí en corto, tú que tienes a lo mejor una palanca ahí, ayúdame a bajar el recurso, ¿no? Para poder tener mi milagro o que pase la situación que yo quiero. Y algo que tenemos que hacer nosotros es buscar que el Espíritu Santo nos ayude a identificar la necesidad. Que no sea necesario que la gente llegue a un punto tan extremo de necesidad que la gente lo busque, sino que nosotros podamos ser sensibles, que a donde quiera que vayamos podamos identificar esa necesidad para nosotros acercarnos a esa necesidad como lo hizo Jesús, sin que esa necesidad venga a nosotros. Dice en el versículo 2, como era día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar el día de descanso. Aquí me llama mucho la atención que lo que les comentaba anteriormente, era día de descanso y estos hombres, lejos de estar en el día de descanso dedicándoselo al Señor, ellos estaban de averiguados, una palabra que aprendimos en Aguascalientes cuando alguien se interesa mucho por lo ajeno, dicen que son muy averiguados. Entonces, ahí andaban los fariseos de averiguados,
viendo a ver quién cumplía y quién no cumplía con las leyes del día de reposo, ¿no? Y sobre todo Jesús porque ellos querían encontrar algo malo, querían a fuerzas encontrar que Jesús estaba haciendo mal, porque les vino, como decíamos al principio, les vino a cambiar el mundo, les vino a hacer enojar, que no se estaban cumpliendo las leyes como ellos decían, y aparte se hacía llamar Dios, ¿no? Y la gente lo empezaba a reconocer como el Mesías, la gente tenía pruebas tangibles de que él era el Hijo de Dios, el enviado, pero ellos, su fanatismo y su religión no los permitía ver lo que estaba pasando. Los enemigos de Jesús lo estaban siguiendo y buscando el momento, según sus reglas, para que él se equivocara y poder castigarlo. Ellos estaban espiándolo, ¿no? En todo momento. Otra cosa es que dice que ellos pensaron, si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo de que estaba trabajando en el día de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos estaban completamente seguros. Yo creo que había más fe en los milagros que podía hacer Jesús en ese momento, en los fariseos, que en muchos de los que estaban ahí. Ellos estaban dando por hecho, ellos no dijeron, quizá Jesús tenga el poder para sanarlo. Ellos no dijeron, quizá ese hombre del que dicen puede tener el poder para sanar a este hombre. No, quiere decir que los fariseos también ya habían identificado que había una persona que tenía un problema en una mano. Esos sí estaban en todo. Ellos sabían que había una persona con una necesidad y sabían que había alguien con un poder más grande que podría cubrir una necesidad. Y ellos no dudaron en si Jesús podía o no podía hacerlo. Ellos querían ver si lo hacía en el día de reposo para sanarlo. Los enemigos de Jesús sabían que podía sanar, estaban conscientes de la autoridad y poder que Jesús tenía en ese momento, en ese cuarto. Y eso nos habla de que sus estudios, su religión, sus reglas y todo lo que ellos habían aprendido, sino su formación de un fariseo empezaba desde muy pequeños. Ellos habían aprendido tanta regla, habían aprendido tanta letra, que no es malo estudiar, es buenísimo estudiar, pero no viene solo. El estudio y la palabra y el aprendizaje y todo tiene que venir acompañado con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien haga eso vivo en nuestra vida. Y ellos tenían todo este conocimiento y todas estas reglas, y no les permitió ver, aunque ellos estaban reconociendo en ese momento que Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar a ese hombre, no les alcanzó para reconocer que estaban frente del Rey de Reyes y Señor de Señores. No les alcanzó para reconocer, por las pruebas que habían tenido enfrente, que él podía hacerlo, pero no fue tanto como para que ellos puedan reconocer que él era el Mesías. Tenemos unas semanas o meses leyendo, bueno, no voy a decir leyendo porque estaría mintiendo. Mi esposa tiene leyendo un par de meses un libro que se los recomiendo altamente si tienen oportunidad, si les gusta leer. Si no les gusta leer, pueden hacerle como yo. A mí tampoco no me gusta mucho leer, y lo que hice fue que lo busqué en audiolibro y lo estoy escuchando. El autor se llama C.S. Lewis y el libro se llama Mero Cristianismo. De verdad, es un reto para entender por qué creemos lo que creemos y muchos fundamentos de nuestra fe. Y de camino acá veníamos escuchando el audiolibro y hay una parte en donde describe a Jesús, el cómo creemos en Jesús y cómo no creemos en Jesús. Y decía, si es Luis, lo voy a parafrasear, dice, puedes verlo como un loco, como un lunático, dice el autor, o como Dios mismo, pero no digamos que es solo un gran maestro, porque él no dejó esa posibilidad abierta y tampoco tenía intención de hacerlo. Él afirmó ser Dios. Muchas veces queremos encontrar ese punto medio, ese punto en el que podamos congeniar con más personas para quizá conectar, pero sí, Jesús fue un maestro, por supuesto que fue un maestro y nos dejó enseñanzas preciosas que nos van a guiar hasta los últimos días de nuestra vida, pero no podemos quedarnos ahí, porque Jesús, vemos el cambio que hizo en la humanidad
Y vemos cómo estos fariseos estaban tan empeñados en perseguirlo y tan dedicados en encontrar que estaba mal, porque estaba yendo en contra de todo lo que ellos habían creído desde su formación. Siempre que leo pasajes acerca de los fariseos o que platicamos acerca de los fariseos, yo siempre cuestiono y me pongo a pensar, ¿yo en qué posición estaría en ese momento? ¿Yo estaría siguiendo a Jesús o yo lo estaría persiguiendo? Porque es fácil pensar desde este lado y ser un Pedro y decir, sí, Señor, yo voy a estar contigo y eso, pero fue una revolución tan grande cuando Jesús empezó a hablar, cuando Jesús empezó a compartir, cuando Jesús empezó a hacer milagros. Fue algo tan grande que yo no puedo decir a ciencia cierta que yo hubiera sido un seguidor de Jesús. Probablemente yo hubiera sido un perseguidor de Jesús, no porque tenga mucho conocimiento, sea un fariseo, probablemente porque soy más necio que otra cosa y hubiera dicho, no, Jesús está haciendo cosas que no debería estar haciendo y hay que perseguirlo por eso. Hubo personas en esos tiempos que aún con su conocimiento y aún con toda la formación que tenían, pudieron ver a Jesús, pudieron reconocer a Jesús en ese momento y pudieron poner a prueba sus conocimientos y yo creo que repensar su formación y todo lo que habían creído y todo lo que habían aprendido desde pequeños. El número 3 dice, Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. El hombre hizo un acto de fe de manera pública al pararse y acercarse a Jesús. Y una vez que el hombre se acercó creyendo, ocurrió el milagro. Vemos que fue necesario que él diera pasos, ¿no? Que él diera pasos e hiciera su parte también. Había elementos en contra y había elementos a favor, ¿no? Estaban los fariseos mirando qué es lo que estaba haciendo Jesús. Había una necesidad muy grande, había alguien que podía suplir esa necesidad. Pero si ese hombre no hubiera tomado esos pasos de fe y no hubiera hecho ese acto público de acercarse al maestro, probablemente la sanidad no hubiera ocurrido. Jesús demandó algo en ese momento para que se completara la sanidad y ocurriera el milagro. Y el hombre se acercó y el hombre fue sano. Dice el versículo 4, luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer cosas buenas el día de descanso o es un día para hacer el mal? No me imagino la cara de los fariseos en ese momento cuando Jesús les da esa pregunta, porque les aseguro que la respuesta de esa pregunta no estaba en el manual que ellos habían aprendido desde niños. No estaba en la lista de reglas. ¿Qué hacer si el maestro? ¿Qué hacer si el Hijo de Dios? Si Dios mismo viene un día y te pregunta que si hay que hacer el bien o hay que hacer el mal el día de reposo, les aseguro que no había un apartado en sus reglas y en sus enseñanzas que hablara de cómo contestarle a Jesús en esa situación. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos no quisieron contestarle. No había algo que ellos pudieran objetar, no había algo que ellos pudieran agregar, no había manera en la que ellos pudieran contestar esa pregunta, porque estaba fuera de sus capacidades, estaba fuera de todo lo que ellos habían aprendido, aunque eran personas, como decíamos hace rato, que habían sido preparados desde niño para llegar a este punto, a ser maestros de la ley, para ser personas que guiaban a otras personas en el conocimiento de las Escrituras. Jesús sabía que sus enemigos lo estaban observando y siguiendo, que estaban buscando el momento en el que según las reglas él se equivocaría. Pero aún así, les comentaba ahorita, había elementos a favor y elementos en contra. Esto no fue un impedimento para que Jesús hiciera lo que había venido a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer desde el momento en que Jesús había salido de esa sinagoga. Él sabía que iba a regresar. Él sabía que estaba esa persona con una necesidad. Él sabía que los fariseos lo estaban mirando. Él sabía que ellos estaban esperando y pensando que él lo podía sanar. Jesús sabía que los fariseos reconocían su autoridad para sanar a ese hombre. Y a Jesús, por supuesto, a él no le importó, ¿no? Él iba a hacer lo que tenía que hacer,
le pesara a quien le pesara, le molestara a quien le molestara, lo persiguieran o no lo persiguieran, porque él tenía un propósito en ese momento, en esa sinagoga. Y así como Jesús, creo que es otra enseñanza para nosotros como hijos de Dios. Creo que es otra enseñanza para nosotros los cristianos, que a veces el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos muestra esa necesidad en alguien, que podemos ser de bendición para alguien más, que podemos dar una palabra de ánimo, y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Decíamos hace rato, Jesús identificó la necesidad cuando estuvo en ese cuarto, y no solamente la identificó, sino se acercó a la necesidad. Muchas veces el Espíritu Santo nos dice, o nos hace saber, o nos hace sentir que hay una necesidad en alguien, y ya está el primer paso. Y el primer paso no es nuestro, ¿no? El primer paso ya lo dio Jesús. El primer paso te lo va a poner el Espíritu Santo en el corazón, que es identificar la necesidad. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa necesidad? ¿Qué vas a hacer con el conocimiento? ¿Qué vas a hacer con lo que tú sabes que puede aliviar el alma de alguien? ¿Qué vas a hacer con esas palabras que ya Dios te ha dado a ti? Es tomar lo que sabemos y compartirlo. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en la universidad juntos, y yo la esperé como 3 semestres. La esperé pacientemente reprobando clases para poder graduarnos juntos un día. Y en ese momento de nuestras vidas no éramos tan cristianos, decían nuestros amigos de la universidad. Pues vivíamos pues como universitarios, no les voy a decir más. y no nos comportábamos muchas veces como se espera que se comporte un hijo de Dios, ¿no? Y eso años después nos trajo no la incomodidad, pero sí el reto de hablarle a esos amigos de Dios. Porque ellos conocían nuestro pasado, ellos pues formaron parte de nuestra historia en ese momento en la universidad, y no les poníamos venir con cuentos pues de que yo siempre he sido santo, yo siempre he sido cristiano y eso, porque ellos en ese momento nos conocieron y pues son nuestros amigos. Con el tiempo, gracias a Dios, nos ha permitido acercarnos a ellos y darles una palabra de ánimo en situaciones difíciles, pero de verdad ha sido complicado. Ha sido complicado porque quizá ellos no lo entienden, porque no han conocido a Dios. Pero quizá ellos no pueden ver, bueno, ya deberían de poder verlo, pero quizá ellos no lo pueden asimilar, cómo una persona puede cambiar de un momento a otro, cómo una persona puede tener un proceso, porque aunque fueron nuestros amigos en la universidad, pues hubo un tiempo que no nos vimos, y luego nos encontramos otra vez con ellos, o tuvimos contacto más cercano con ellos, y es difícil cuando las personas te conocen, ¿no? Y yo no tengo esa experiencia, pero yo creo que debe ser también complicado cuando tienes familia que no es cristiana y de repente llegas a la fe. Yo creo que debe ser un shock muy grande el no tratar de demostrar, porque no tenemos nada que demostrar, pero necesitamos vivir de una manera que glorifique a Dios, ¿no? No hacemos las cosas por demostrar, y con esto digo que no tenemos nada que demostrar, me refiero no a que no nos portemos bien, sino a que no lo hacemos para que la gente nos vea, sino lo hacemos porque ha sido un cambio de adentro hacia afuera, y porque la convicción en nuestro corazón y el cambio y lo que hemos recibido de Jesús ya es tan grande en nuestra vida que se está manifestando de una manera física. Y probablemente la gente, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, en el momento van a decir, ay, pues es que este ya está de hipócrita, y al rato lo voy a ver haciendo lo que hacíamos antes juntos, y todo, y nada va a cambiar, ¿no? Pero lo bonito de la historia es cuando eso no cambia. Lo bonito de la historia es cuando cada vez nos parecemos más a Jesús. Lo bonito de la historia es cuando podemos tomar esas enseñanzas de Jesús y replicarlas, y podemos identificar en esa necesidad, y esa persona que a lo mejor son tus fariseos, esa persona que a lo mejor son tus estudiosos, o son esas personas que están a tu alrededor
mirando a ver si te vas a equivocar porque andas muy cristiano, y son esas personas que a lo mejor tú vas a identificar la necesidad por medio del Espíritu Santo en sus vidas, y el día que ellos tengan un problema se van a acercar a ti y te van a decir, oye, fíjate que me pasó esto, oye, ¿podrías orar por mí? Oye, ¿sigues yendo a la iglesia? Aunque ellos saben que sigas yendo a la iglesia, pero van a querer abrir el tema con, oye, ¿sigues yendo a la iglesia? Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, que se impregne tanto la enseñanza de Jesús en nuestras vidas, que podamos ser luz en donde quiera que estemos. Tomando en cuenta la segunda prueba que vemos aquí, la segunda el segundo ejemplo que vemos de Jesús, que es que para Jesús no hubo impedimento para hacer lo que tenía que hacer. A él no le importó que lo estuvieran persiguiendo. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y no por esto de mérito, sino engrandezco todavía más. Porque él hubiera podido pensar, pues de todas maneras yo voy a morir por todos ellos. No hay necesidad de que ahorita me persigan, si de todas maneras va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? No, él dijo, así tienen que ser las cosas, y yo tengo que caminar conforme a lo que el Padre está mandando, y yo lo tengo que hacer, ¿no? El hecho de que hubiera cosas en contra no fue impedimento para que Jesús hiciera lo que tenía que hacer, sin ellos decirlo, como en otras ocasiones en la Biblia. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Otra vez, no puedo imaginarme la cara de los fariseos cuando ellos estaban pensando en hacer algo y Jesús les dice, ¿permite la ley hacer buenas acciones el día de descanso o es para hacer el mal? Imagínate que estás ahí sentado maquinando algo y alguien te hace una pregunta de lo que estás pensando. Híjole, qué miedo, la verdad. Dice el versículo 5, Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Hay pocas ocasiones en donde la palabra enojo y el nombre de Jesús están en la misma oración. Son pocas. Yo en este momento puedo identificar dos nada más. Es esta y el templo cuando voltea las mesas, ¿no? Y a mí ese momento de cuando voltea las mesas me conmueve mucho porque me hace ver el amor que Jesús tenía por nosotros. En ese momento, poniendo en contexto, cuando Jesús se enoja en el templo estaba dividido en varias secciones. Estaba el lugar donde se llevaban las enseñanzas, estaba el lugar donde los judíos aprendían y estaban ahí escuchando las enseñanzas, y había una parte por fuera, dentro de la misma propiedad del templo, pero por la parte de afuera, que se llamaba atrio de gentiles. Y en ese lugar estaba designado para ti y para mí. Ese lugar estaba designado para los gentiles, no para los judíos, sino para que los gentiles pudiéramos acercarnos y escuchar la palabra de Dios. No se nos estaba prohibido, no estaba prohibido para nosotros los gentiles en ese momento, ni en ningún otro, ¿no? Pero no estaba prohibido por el pueblo judío que nosotros escucháramos sus enseñanzas. Al contrario, había un lugar designado para nosotros. Había un lugar designado para las personas que no éramos judíos y que probablemente no practicábamos ni seguíamos sus enseñanzas y sus reglas, pero que queríamos escuchar de qué estaban hablando. Y el enojo de Jesús fue que ese lugar que estaba destinado para ti, para mí, lo convirtieron en un mercado. Eso quiere decir que nos estaban quitando la oportunidad a ti y a mí de poder escuchar la palabra de Dios. Y a mí me conmueve el hecho de pensar que el enojo de Jesús fue porque alguien me estaba negando la oportunidad a mí de acercarme a Él. ¿Por qué? Porque en ese momento Él ya nos estaba viendo a todos nosotros como un solo pueblo. Desde antes, ¿no? Había señales y eso. Pero en ese momento Jesús estaba manifestando con acciones que nosotros teníamos que estar ahí también. Que para nosotros también era su palabra. Y que a Él le daba mucho coraje y mucho enojo a grado de voltear las mesas, que no tuviéramos esa oportunidad, porque Él no vino a morir solamente por su pueblo, sino vino a morir por todos nosotros. Dice que Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón.
Él pudo sentir en ese momento y darse cuenta que todo aquel conocimiento, que todas aquellas reglas no estaban dando fruto, no estaban siendo de bendición para nadie más. Que el hecho de que ellos tuvieran altos grados de estudios, que el hecho que ellos tuvieran altos grados en las jerarquías de los templos, que fueran personas de respeto, que fueran personas de influencia, no estaba siendo de bendición para nadie. No necesitamos tener un puesto de influencia, no necesitamos tener todos los estudios, no necesitamos ser los más capacitados. Necesitamos tener corazón por las personas, necesitamos que nuestro corazón sea un corazón que no es duro. Necesitamos otra vez que nuestro corazón sea un corazón sensible. En el cuarto, hablando en la sinagoga, dentro de la sinagoga, había dos tipos de personas, ¿no? Había la persona que estaba viendo cómo se iban a hacer las cosas, pasando por encima de la necesidad, y había quien estaba mirando la necesidad. Seamos las personas que vean la necesidad, porque muchas veces las reglas que no son puestas por Dios, son puestas por nosotros mismos, de cómo se hacen las cosas, nos estorban para hacer de bendición a las personas. Dice el versículo 6, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Los fariseos y los heroditas, los seguidores de Herodes, eran dos grupos, uno religioso y el otro seguidores de Herodes, que históricamente eran enemigos. Ellos eran dos grupos que no iban de la mano en ningún momento, en ninguna ecuación, estaban juntos. Pero en esta ocasión ellos tenían un propósito en común y dejaron a un lado sus diferencias para hacer equipo y perseguir a Jesús. Fue más fuerte el juicio que ellos querían cargar sobre Jesús que otra vez buscar identificar la necesidad y ser de bendición. Si estos grupos no se habían unido antes para hacer una campaña para ayudar a las viudas o para ayudar a los huérfanos o algo, porque los dos eran grupos que tenían recurso y los dos eran grupos que tenían hasta cierto punto influencia en la sociedad, no se juntaron para hacer nada bueno, prefirieron juntarse un día que los dos tuvieron la idea de que Jesús no estaba haciendo lo correcto y afectaba a sus intereses, por supuesto que afectaba a sus intereses y la manera en la que ellos vivían, y entonces sí fue buen momento para unirse y dejar a un lado sus diferencias y hacer equipo para ir en contra de Jesús. Hay tres cosas que podemos aprender de este pasaje, y una es identificar la necesidad, que seamos sensibles, y si no lo somos, pidamos al Espíritu Santo que nos haga sensibles para poder identificar las necesidades de las personas que están allá afuera, de las personas que están aquí adentro, de la gente de nuestra familia, en nuestros centros de trabajo, que podamos identificar esa necesidad. No esperemos que la necesidad venga a nosotros, sino hay que buscar ser nosotros quienes identifican la necesidad. No detenernos la número 2, no detenernos por quien nos esté mirando. Jamás detenernos por quien nos esté mirando. Nosotros siempre decimos y nos encanta decir que la obra de Dios se va a hacer con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros preferimos que sea con nosotros. Yo prefiero participar de lo que Dios está haciendo. Yo quiero participar de lo que Dios está haciendo. Yo no quiero ser un espectador, yo quiero formar parte de lo que Dios está haciendo. Porque si Dios ya hizo algo tan grande en mi vida y en la de mi familia, y yo puedo ver su bendición en mi casa, en mi familia, yo quiero que todos puedan ver la bendición en su casa y en su familia también. Y el número 3 es que nunca que nunca las reglas y la manera de hacer las cosas esté por encima de la necesidad. Que nunca, como hemos aprendido a hacer las cosas, como creemos que son las cosas, esté por encima de la necesidad de las personas. Hay personas que se van a acercar a Dios porque lo quieren conocer. Hay personas que se van a acercar a Dios porque tienen una necesidad muy grande. Hay personas que se van a acercar a Dios porque se los enseñaron en su casa desde que eran pequeños. Y adivinen qué, que Dios a todos nos va a recibir de la misma manera, con el mismo amor. Pero muchas veces cuando está esa vulnerabilidad en el hombre, en el que tenemos una necesidad,
Es el momento en el que a veces los corazones más duros se ablandan y, como decíamos hace rato, se acercan a aquellos que a lo mejor se ríen de que eres cristiano o que a lo mejor lo toman en poco, y como aquellos fariseos en la sinagoga, sin decirlo, con sus actos y con sus preguntas y con sus creencias, van a dar fe y van a de alguna manera validar que tú estás con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú sirves al Dios que es real, al Dios que salva, al Dios que puede sanar. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú estás con nosotros. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Queremos esa sensibilidad para poder identificar esas necesidades, Señor. Queremos realmente ser tus manos, Señor, ser tus pies, ser quien habla, Señor, ser tu voz en donde quiera que estemos, Padre. Permítenos reflejar quién tú eres. Permítenos llevar lo que tú nos has dado, Señor, a otras personas, para que ellos puedan disfrutar de lo maravilloso que es vivir una vida contigo, Señor. Quítanos la vergüenza, quítanos la pena, si es que hay, para hacer lo que tenemos que hacer en el momento que lo tengamos que hacer, Señor. Que no nos importe el contexto donde estemos, que no nos importe quién nos rodea, Señor. Que hagamos lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Y que jamás, Señor, jamás pongamos por encima de la necesidad, jamás pongamos por encima de lo que tú eres, lo que nosotros pensamos que tú eres, Señor. Quita las reglas, quita todo lo que estorba, Señor, para que tu obra sea hecha, Padre. Nosotros muchas veces tenemos ideas preconcebidas de cómo se hacen las cosas, o hemos aprendido que se hacen de una u otra manera, Señor. Pero no queremos aprender reglas, queremos aprender de ti, Señor. Queremos aprender cómo parecernos cada día más a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.